Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Hoy hablaremos de las difíciles situaciones que viven Nicaragua y Venezuela. Para empezar, señalaremos que una guerra de invasión, como la que se pudiese pretender en el caso de Venezuela, es una guerra muy difícil de ganar. Estados Unidos sabe muy bien que después de la Segunda Guerra Mundial, realmente no ha ganado ninguna guerra. Ha perdido una, la guerra de Vietnam. Ha derrocado el gobierno de Gaddafi, ha derrocado el gobierno de Hussein, ha logrado invadir Afganistán, pero en ninguno de los casos ha logrado consolidar la paz en esos países. Y cuando tú no logras consolidar la paz, es que no has logrado una victoria. Porque para que exista una victoria, después de la victoria se debe consolidar la paz. En el caso de Venezuela, enfrentarse al ejército venezolano que está entrenado por el ejército cubano es un verdadero riesgo. Los mejores soldados del mundo, ya se lo probó en África, es el soldado cubano. Recordemos que en los años 80, Cuba fue a liberar Angola y otros países de África, colaborando con los ejércitos revolucionarios de esos países. Y se enfrentó a Sudáfrica, Inglaterra y Estados Unidos, tres potencias mundiales juntas. Sudáfrica es la mayor potencia militar de África y además posee bomba atómica. Inglaterra es la mayor potencia militar de Europa y además posee bomba atómica. Y Estados Unidos es la mayor potencia militar del mundo y además posee bomba atómica. Sin embargo, se enfrentaron al ejército cubano con armas rusas y apoyado por la ex Unión Soviética desde el punto de vista económico y militar y de armamentos, y lograron liberar a Rodesia, que en ese tiempo se llamaba Rodesia, era parte de Sudáfrica, y liberar Angola y otros países más. Es decir, Estados Unidos comprendió que enfrentarse a los soldados cubanos era enfrentarse a un ejército realmente difícil. Y es que el ejército cubano tiene en la isla de Cuba, a la base de Guantánamo, que es un foco de pústula, una pus que tiene la isla, que produce un ejército que estudia todos los días las tácticas militares de Estados Unidos y que ha resistido durante décadas. Estamos hablando desde 1960 en la nariz de los Estados Unidos, hacia los 160 kilómetros. Todo tipo de intentos de invasión, ataques, inclusive guerra nuclear, en fin. Venezuela, recordemos que tiene los mejores hombres desde el punto de vista moral de América Latina. Es decir, el venezolano es un guerrero y es un guerrero terrible. Con los venezolanos no pudieron el ejército español, tampoco ha podido ningún otro ejército. Es más, han derrocado a todos los ejércitos que hubieron en América. Es un ejército de llaneros, pero es un ejército con una altísima moral. No se diga en el caso de Nicaragua. Recordemos que Nicaragua enfrentó a los Estados Unidos y derrotó a los Estados Unidos porque Estados Unidos se puso del lado de Somoza y los sandinistas lo derrotaron. Luego Estados Unidos hizo una guerra con los contras que duró años y también fueron derrotados por el ejército nicaragüense. Es decir, Nicaragua también tiene un antecedente de haber sido una potencia que resistió la invasión norteamericana. Por otro lado, Estados Unidos también es un país consciente de que la situación del Caribe y Centroamérica es una situación que se revierte contra Estados Unidos porque ya lo probó.
la situación de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, ha sido una situación conflictiva desde el mismo momento de su independencia, y muchos de esta conflictividad ha sido alentada por Estados Unidos. Recordemos que en el siglo XIX hubo un pirata norteamericano que formó gobiernos dentro de las repúblicas centroamericanas. Era un pirata norteamericano, y este invadió y tumbó gobiernos y puso gobiernos. Y esto fue el comienzo de la debacle de las repúblicas centroamericanas. Y hasta hoy esta situación se ha complicado porque olas migratorias salen de Centroamérica hacia Estados Unidos, cruzan México y se juntan con las olas migratorias de México y producen lo que se llama una guerra sin armas, la invasión de los desarmados, que son la invasión de los migrantes. Estados Unidos libra una invasión en la que los soldados son niños. Ustedes ven, están niños en la cárcel, y son niños de 2 y 3 años. No tienen ni idea de lo que está pasando, pero al mismo tiempo están sirviendo de soldados, de invasores a los Estados Unidos, y Donald Trump lo reconoce. Hace un muro y declara que los latinoamericanos somos invasores de Estados Unidos y somos sus enemigos. Esto es lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, hay que tener muy presente que es muy difícil pensar en una invasión a Venezuela. A Venezuela le toca resolver sus problemas desde el punto de vista interno, igual que Nicaragua. Y Nicaragua tendrá que resolver su situación mediante mecanismos internos de solución de problemas. Tiene que crear mecanismos internos de solución de conflictos. Evidentemente, en Nicaragua, pues Daniel Ortega cometió el error de poner a su mujer de vicepresidenta. Y la razón es que se crea una jerarquía, una dinastía, que es algo que horriblemente luchó Nicaragua toda su vida contra esa dinastía, contra las dinastías Somoza. No quisiéramos saber que Ortega crea su propia dinastía, pero Ortega ha sido un individuo que ha luchado en favor del pueblo, no en contra del pueblo, y ha procurado desarrollar la educación, la salud, la vida social, de tal manera que Nicaragua es el único país de Centroamérica, junto con Costa Rica, son los 2 únicos países donde no se puede hablar de maras, esas bandas juveniles que se han apropiado de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, y que son un verdadero conflicto social, un verdadero drama humano de los países. Jóvenes violentos, sanguinarios, que hacen su ley. Entonces, tenemos que Nicaragua se enfrenta a un hecho que nadie pudo imaginar jamás. 300 muertos por protestas. Vemos lo peligroso que son las protestas cuando se manifiestan en cualquier país. Las protestas en sí acarrean violencia y significan muerte, y es el comienzo de estados de guerra. Y recordemos que los estados de guerra son estados de destrucción, donde se procura la destrucción de todo, de la amistad, de los padres, de los hijos, de los amigos, del sistema, de las relaciones sociales, de las reservas, de los alimentos, de los animales. Todo está en manos de la guerra. La guerra es diferente a la guerra que existía antes. Las guerras ahora son guerras que matan y destruyen todo. Entonces es el peor invento que jamás ha creado la humanidad. Lo mismo que la paz es el mejor invento que ha inventado la humanidad. Es el momento en que la calma, la sociedad convive, la gente comparte, se crean lazos, se crean vínculos, se hace infraestructura, se da educación, se da salud. Todo eso es paz. Crear y sembrar la guerra en Centroamérica y Venezuela, que ya está en curso, por cierto, se llevan ya unas guerras mediáticas, y las consecuencias ya las estamos viviendo aquí en Ecuador, cuando vemos centenares de venezolanos, miles de venezolanos llegar
cruzando las fronteras, dividiendo sus familias y a padecer todo tipo de penitencias por conseguir unos dólares para enviar a su familia. Esta guerra es la misma guerra que se reproduce en Siria, solamente que en Siria hay muertos, heridos, destrucción. Igualmente, olas migratorias que invaden Europa y por 4 reales son capaces de sacrificarlo todo. Estamos viviendo entonces un momento dramático de la humanidad. Ese momento dramático también lo está comenzando a vivir Ecuador. En la frontera norte tenemos un conflicto colombiano, no ecuatoriano, pero ahora lo hemos hecho parte de nuestra vida porque hemos movilizado nuestro ejército y hemos movilizado la policía y todos los recursos que tenemos para combatir a las bandas de las FARC, de las bandas residuales de los militares y paramilitares y de las guerrillas de Colombia. Estamos entrando en un proceso de guerra también, y esto es una cosa altamente peligrosa, porque toda guerra se puede decir cómo empieza, pero nadie en la historia de la humanidad ha podido definir cómo puede terminar una guerra. La Segunda Guerra Mundial pudo haber terminado con la victoria de Alemania, y después de eso no supiéramos qué pasaría con el mundo. La Primera Guerra Mundial también pudo haber terminado con una victoria de Alemania. ¿Y qué hubiera pasado en la Revolución Norteamericana si los que hubieran triunfado no hubieran sido los de la Unión, sino los de la Federación, o sea, los del Sur? ¿Qué hubiera pasado? Seguramente el racismo hubiera persistido, la discriminación social y todas las fórmulas contra las que luchó Abraham Lincoln. Entonces, estamos viviendo un momento de trascendencia en la historia de la humanidad y en Ecuador. Nuestro momento de trascendencia es que también en Ecuador estamos viviendo la calma que anuncia la tormenta. Vivimos una calma, pero en el fondo estamos viviendo también una insatisfacción, una más que insatisfacción, algo que podría decirse que es peor que la insatisfacción. Vivimos la incertidumbre. Pasamos de un periodo donde habían certidumbres, donde se sabía que el dinero se estaba invirtiendo en carreteras, se sabía que el dinero se estaba invirtiendo en escuelas, en colegios, se sabía que el dinero del Ecuador se estaba invirtiendo en puentes, centrales hidroeléctricas, represas, se sabía que el dinero de los ecuatorianos se estaba invirtiendo en policías, UPCs, 911, en fin, se sabía y había certidumbres. Se sabía que nuestros hijos estaban estudiando dentro del país o fuera del país. Se sabía que nuestros enfermos estaban siendo atendidos dentro de los hospitales o en los centros y dispensarios. Hoy se vive la incertidumbre. Todo trámite se demora, todo es incertidumbre, nadie sabe qué va a pasar al día siguiente, nadie sabe cuándo le regalará la sentencia de un juicio, nadie sabe en qué momento se empezará la construcción de una casa, en qué momento se terminará la construcción de un hospital o de una escuela, en qué momento el gobierno dará un giro, en qué momento ya vendrán nuevos impuestos, en qué momento se perdonarán los impuestos a los empresarios, en qué momento nos endeudaremos, no sabemos qué pasará con la plata del endeudamiento que está pidiendo el gobierno, nadie sabe nada. Estamos viviendo la calma que anuncia la tormenta. Esta calma es la calma de la incertidumbre. Nadie sabe qué está pasando en Ecuador. Muchas gracias.